dijo ahí, ¿verdad? No solo nos llene de gozo, sino, no, fíjese, no, lea bien, ¿verdad? Nos llene de todo gozo. Es decir, que no hay un solo gozo, hay varios gozos. Nos llene de todo gozo y paz por un medio. Y el medio es en el creer. ¿Para qué? Para que esto produzca un subproducto que se llama la esperanza. Pero todo esto a través de un dunamis, que se llama el dunamis del Espíritu Santo, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo. Fíjese bien. De eso quiero hablar. La vez pasada hablamos nosotros de que, ¿verdad?, que todo cristiano debería de vivir con la fe. ¿Verdad? ¿Se acuerda usted? ¿Verdad? Y le puse esa mnemotécnica para que se acuerden. Quiero ver si se acuerdan. Todo creyente tiene que vivir con fe, con esperanza y con amor. Un creyente no puede vivir sin la fe, ¿verdad? Sin fe, sin esperanza y sin amor. Pero le agregamos otros elementos porque este libro es bien amplio y nos agrega otros elementos con los cuales un creyente debe vivir, ¿verdad? Y vimos en Romanos capítulo 14, verso 17, ¿verdad? Que el reino de los cielos no es un pache, no es un tamal enrollado, no son unos tacos, no es una torta milanesa, ¿verdad? Gloria a Dios, no son unas baleadas. Hermano, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es y gozo. Amén. Le agregamos 3 elementos más a la fe, ¿verdad? Entonces son, ¿verdad?, 6 cosas con las que no podemos vivir siendo creyentes, sin las que no podemos vivir. Amén. ¿Cuáles son? Paz y gozo. Amén. Tenemos 6. Fíjense bien. Entonces aquí nos dice a nosotros que el Dios de esperanza nos va a llenar de todo gozo y paz, que ya las mencionamos, ¿verdad? En la justicia, en la paz y el gozo. Pero añadimos uno más, ¿verdad? Que sin él no puede vivir un creyente, ¿verdad? Y ya lo vimos en la primera mnemotécnica que vimos que es la fe, que es la esperanza. Aquí hace un conjunto de esas 6 que mencionamos y las menciona de forma separada como, ¿verdad?, como gozo, como paz y como esperanza. Fíjense bien. Entonces, partamos de esto nosotros. Y es asombroso como un creyente, como una persona que, digamos, andaba perdida hace un par de meses, hace un par de años, perdido, muerto en sus delitos y pecados, perdido sin Dios y sin... ¿Aló? Efesios capítulo 2, verso 12. Vea esto. Efesios 2, 12. Gloria a Dios. Dice así. En aquel tiempo, número 1, estábamos sin Cristo. Amén. Número 2, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Número 3, estábamos ajenos a los pactos. Número 4, estábamos ajenos a las promesas. Número 5, estábamos sin esperanza. Número 6, estábamos sin Dios. Y número 7, lo único que teníamos es que estábamos en el mundo, pero con eso estamos fritos, ¿ya? Estar en el mundo es estar fritos. Vivir para el mundo es vivir para condenación, hermano. Vivir para Dios es vivir para vida eterna. Amén. Fíjense bien. Entonces, todo esto estábamos nosotros. Y deja al último lo principal, porque Dios añade todo lo demás. Porque vivir sin Dios es vivir condenado. Y lo que va a condenar a las personas, amado hermano, como lo dije hace como 2 lecciones, lo que va a condenar a las personas no es que sean homicidas, borrachos, pleitistas, celosos, contenciosos, afeminados, homosexuales, lesbianas, matagentes, violadores. No es eso lo que va a condenar a una persona. Es en que el Hijo vino y rechazaron al Hijo. Amén. Y sí, para eso serán llevados allá al tribunal solo para decirle, bueno, yo di a mi hijo por ti y tú no lo aceptaste. Y a los que vayan a ser salvos, tú aceptaste a mi hijo y es todo lo que me importa. ¿Aló? Fíjate, es tan tremendo, esto es así. Entonces vivíamos sin Dios y sin esperanza, pero cambia en el ser humano. Cuando Dios viene a nuestra vida nos añade este elemento, la esperanza. Fíjese bien, y dice Tito capítulo 1, gloria a Dios. Después del libro de Timoteo, hermano, busque Tito, gloria a Dios. ¿Verdad? Y dice el capítulo 1, verso 1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Fíjese bien. Entonces, ahora somos personas que vivimos
en esperanza. Fíjese, ¿en cuál esperanza? Ahí está, el versículo 2 lo dice. En la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos anhelan la vida eterna? ¿Verdad? Porque esta vida que ahorita tenemos es una vida temporal, es una vida de preparación para la otra vida, es un tiempo de preparación nada más. Esta vida que tenemos aquí, ¿verdad? Es un peregrinar, dice, por este mundo, porque somos peregrinos y extranjeros. No es esta nuestra patria es celestial, dice la Biblia. Entonces estamos solo de pasadas acá. Es un momento, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años que vive usted en esta tierra, hermano. No es nada para lo que viene después. ¿Aló? ¿Cuántos anhelan esa vida después? Fíjese bien. Ahora Jesucristo es nuestra esperanza, porque dice que vivimos en esa esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Fíjese bien. Y esa es una promesa. Cuando Cristo reina en el corazón del creyente, entonces se hacen manifiestas todas estas promesas. Por eso dice ahí que Dios, que no miente, prometió. Porque las promesas son reales, las promesas de Dios son verdaderas. Fíjese bien, entonces, si Cristo reina en mi vida, mi corazón, hermano, estará lleno de gozo, estará lleno de esperanza y estará lleno de paz. ¿Cuántos tienen eso en su corazón? Gloria a Dios por los 5 que dijeron amén, ¿verdad? ¿Cuántos tienen eso en su vida? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos hay creyentes aquí? Pero en el Hijo de Dios, no en la Virgen María, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay unos que dicen que creen, pero creen a saber en quién, hermano, pero no en el Hijo de Dios. Entonces, como producto del creer, por eso dice, ¿verdad? Allá que los que creen en Cristo Jesús, ¿verdad? Por el producto de creer se manifiestan estas situaciones en mi vida. Esperanza, gozo, paz. Ahora, ¿cuál es como una plantita, ¿verdad? Y la plantita por fuera está manifestando algo. Fíjese bien, esta plantita por fuera manifiesta esta belleza. Por dentro está lo principal. ¿Verdad? Que si usted, ¿verdad?, le arranca eso, a los días deja de existir. ¿Verdad? Se muere. Y es la raíz. Y la raíz de estos frutos que nosotros manifestamos como esperanza, gozo y paz es, pudiera ser, pero hay algo más importante. La fe. La fe. Ahora sí, ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso dice aquí, dice que a los que creen. Fíjese bien, porque esa es la raíz y nosotros solo manifestamos los frutos. ¿Acaso no dice Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante, más el fruto del Espíritu es? ¿Cuáles son los dos primeros? ¿Cuáles son los dos primeros, iglesia? Hermanos, ¿se lo saben, hermanos? Gozo, paz, ¿verdad? Son los primeros. Porque le está poniendo como primero porque son tan importantes. No hay gozo ni paz para el creyente carnal. Para el que anda según la carne. Pero para el que anda según el Espíritu hay gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿Aló? ¿Sí o no? Fíjese bien. Entonces, para el creyente que cree, para el creyente que confía, para el creyente que tiene fe, hermanos, ese creyente vive con gozo. Aunque no le vea usted a su vecino, ¿verdad? Ese gozo. Pero debiera de vivir con gozo. Ya, 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 16 dice, estad siempre gozosos. ¿Y cuándo será ese siempre? ¿Aló, hermano? ¿Cuándo será ese siempre? ¿Cuándo lo han tratado bien? Sí, ¿verdad? ¿Cuándo lo han tratado mal, hermano? ¿Será que debe haber gozo? ¿Aló? Le pregunto, ¿será que cuando nos tratan mal debe haber gozo? ¿Será que cuando hemos pagado los biles debe haber gozo? Amén. Y cuando no los hemos pagado, amén, también, ¿verdad? ¿Será que cuando estamos sanos debe haber gozo? Cuando estamos enfermos debe haber gozo. ¿Aló? ¿Sí o no? Cuando hemos comido debe haber gozo. Cuando no hemos comido debe haber gozo. ¿Aló? Estad siempre gozosos. ¿Aló? Y yo no sé si ese versículo es para usted, ¿verdad? Pero yo creo que la Biblia es para los creyentes, ¿no? Amén. Y si no es para ustedes, pues tal vez para el vecino suyo es, ¿verdad? Pero para alguien aquí en la iglesia es. Entonces, un corazón lleno de Cristo es un corazón que va a experimentar gozo. Es un corazón que va a experimentar paz. Fíjese bien, Juan capítulo 14, verso 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
Pero aquí viene lo más importante: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué les estaba diciendo esto a sus discípulos Jesús, hermano? Porque, hermano, este mundo querrá turbarnos, querrá preocuparnos, querrá meternos miedo, querrá hacernos vivir lejos de Dios. Pero nosotros manifestamos algo diferente. No manifestamos turbación, no manifestamos desasosiego, no manifestamos, hermano, tristeza, manifestamos gozo, manifestamos paz, manifestamos tranquilidad en medio de cualquier situación que nos toque estar viviendo. ¿Aló? Y por eso usted a veces no entiende y dice: wow, este hermano perdió un familiar, perdió un ser querido, perdió el trabajo, ¿verdad? Perdió a un hijo, perdió un dinero, perdió en un negocio, pero está tranquilo, está confiado. ¿Aló, hermano? Y uno no puede entender. Y los que hemos pasado por pérdidas de seres queridos y podemos experimentar esa paz de Dios en medio de esas situaciones tan turbulentas, tan difíciles, hermanos. Y podemos pararnos y podemos seguir cantando. Y para algunos, hermanos, yo he visto personas que no han podido superar la pérdida de un ser querido y se han sumergido en el alcohol, en la depresión, en las drogas, se han suicidado. Han arruinado sus matrimonios, han arruinado la vida de sus hijos, han arruinado en sus trabajos. Los corren porque, hermano, hubo un cambio en ellos que no pudieron superar. ¿Aló? ¿Sí o no? Pero esto no lo puede experimentar el carnal. Esto es para el espiritual. Gloria a Dios. El verdadero gozo y la verdadera paz vienen de Dios. Escúcheme bien, viene de Dios. Ahí mismo en Juan capítulo 15 que tiene usted. Mire el verso 11. Ya dijimos allá, ¿verdad? La paz os dejo, la paz que yo les voy a dejar es una paz que el mundo no le va a dar, dijo en el 14:27. Ahora vea el 15, el 15:11 dice Jesús, ¿verdad? Allá les dije: yo les doy la paz. Aquí dice el 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, no es el gozo de nosotros el que nos hace sobrevivir a las situaciones difíciles. ¿Cuál gozo será, hermano? Por eso Jesús dijo: les doy mi gozo en vosotros. ¿Aló? Mi gozo. Y cuando tengo el gozo del Señor, el gozo mío se cumple, dice, porque son dos gozos diferentes. Fíjese, ya lo leyó, ya vio. Por eso dice al final: y vuestro gozo sea cumplido. Porque muchos hermanos no tienen el gozo de Dios y tienen cosas que tal vez otros anhelan para gozarse, pero no pueden disfrutarlas. Amén. Pero el creyente sí, porque tiene el gozo de Dios, y cuando se tiene el gozo de Dios, el gozo nuestro se cumple. Fíjese bien. Entonces tenemos nosotros que la gente vive en guerra, en pleitados, en contiendas, en disensiones, en celos. ¿Aló? Pero Dios nos dice: pero ustedes no tienen que vivir así. La gente vive en un estado de confusión, de preocupación. Yo le pregunto a usted: ¿usted vivía así antes? ¿Con ansiedad? ¿Con temor? Yo no conocí un hombre, hermano, que todo el tiempo andaba pensando que la mujer lo iba a dejar. Y de todo sospechaba. De todo sospechaba. ¿Verdad? Qué triste vivir en esa ansiedad, ¿verdad? ¿Y con quién estará? ¿Con quién estará hablando? ¿Me estará engañando con el jardinero? ¿Aló? ¿Con el plomero? ¿Con el panadero? ¿Verdad? ¿Aló? Hermano, un corazón tan turbado, y las personas viven así. En este mundo las personas viven así, con una frustración que para ellos es normal, pero para el creyente debe ser anormal. El creyente no puede vivir en esa situación, ¿verdad? Dios no desea que vivamos de esa manera. ¿Sabe qué? Dios nunca está turbado por nada. Y eso nos asegura que si Él me da su paz, yo puedo estar tranquilo en medio de toda situación. Tanta paz tenía Jesús, hermano, que era capaz de dormir en una tormenta. Tanta paz tenía que aquellos que estaban acostumbrados a andar en esas lanchas, porque dice que la lancha se movía y ellos sentían, porque la queja que le hicieron: Señor, ¿cómo tú duermes mientras nosotros nos vamos a ahogar? Sentían que ya se ahogaban.
¿Y cómo se va a ahogar un marinero experto, hermano? ¿Verdad? ¿Me entiende? Pero la tormenta era tan fuerte. Y un tipo que no estaba acostumbrado al mar. Ellos estaban acostumbrados al mar porque eran pescadores. Pero Jesús no estaba acostumbrado al mar, mas sin embargo dormía. Yo no estoy acostumbrado al mar. Me llevaron a dar una vuelta la otra vez ahí por la península de Balboa. Me traían bien mareado, hermano. A duras penas me bajé del barco ese, hermano. ¿Verdad? ¿Verdad? Y la suegra también venía igual, ¿verdad? Nos trajeron bien mareados, hermano. Y un ratito y la mar bien tranquila, hermano. Y los delfines ahí, ¿verdad? Y yo venía bien mareado. Y Jesús dice que aquellos sentían que se hundía la barca. Y Jesús, ¿ya? Bien tranquilo. De esa paz es la que Él ofrece, ¿verdad? La paz de que en medio de toda tormenta Él puede descansar y usted puede descansar. Fíjese bien. Gloria a Dios. Entonces, ¿usted cree que a Dios le preocupa algo? ¿Le turba algo? ¿Le inquieta algo, hermano? Debe decirle, no le inquieta nada. Y de esa paz que Él tiene, nos ofrece a nosotros. Fíjese, Juan capítulo 16, que estamos ahí en Juan, en el verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que, fíjese bien, en el yoga tengan paz. ¿Verdad? En el yin yang, en el balance. ¿Verdad? ¿Aló? ¿Verdad? ¿Verdad? En un sauna ahí tranquilo. En la soledad de una montaña y encuentres paz. ¿Aló? ¿Verdad que no dice así? Para que con una Dormicum, con una Valium, ¿aló? Con una Paxil encuentres la paz. Con un marihuanazo encuentres la paz. ¿Aló? ¿Verdad que no dice así? ¿Cómo dice, hermano? Está hablado para que. ¿Aló? ¿En quién se tiene paz? En Él. Pero vea lo contrario. En el mundo. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Es decir, mire, hermano, mire. Dios ofrece la paz que Él pudo tener en esas situaciones porque Jesús experimentó todo. Entonces, ahora viene Él y nos dice este versículo. Primero nos presenta. Yo quiero que vivan en paz, pero en mí. De lo contrario, en el mundo serán afligidos. En el mundo serán perseguidos. En el mundo no encontrarán paz. Fíjese bien. Dice, hermano, y algo tan importante. Yo lo vengo repitiendo últimamente, hermano, porque no quiero que usted algún día vaya a decir, a mí me vendieron un evangelio diferente. Nuestra salvación como cristianos no nos garantiza una vida libre de preocupaciones. Escúcheme bien. Seguiremos encontrando problemas. Seguiremos batallando. Seguiremos luchando, hermano. Pero cada uno de nosotros, en los diferentes momentos de nuestra vida que atravesamos, hermano, muchas veces no salen las cosas como nosotros queremos. No salen como las tenemos planeadas. No salen tal vez como nosotros las soñamos. Porque, por ejemplo, yo le pongo una cosa. ¿Quién de los que se casa soñando que va a fracasar? No, ¿verdad? Si a usted le contaron todas las historias y los cuentos y las fábulas y las novelas, le decían que una vez se casaron, fueron felices para siempre. Fíjense, para siempre. Y especialmente la mujer tiene esa creencia, ¿verdad? Que todo tiene que ser así. Porque así fueron creadas desde niñas, fueron creadas para vivir felices para siempre. Y más sin embargo, cuando las cosas no comienzan a ir de la manera que se planteó, ¿verdad, hermano? Se frustran tantas cosas, se rompen tantas cosas. Y a veces no entendemos, perdemos la paz, es lo primero que perdemos. Después perdemos el gozo. Y por último terminamos perdiendo la fe, aún en Dios. Y esa es la miseria más grande de un ser humano. Pero Él les está diciendo, Él ya nos estaba advirtiendo. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano se preocupa? ¿Por qué el cristiano se aflige? Si Él ya nos estaba diciendo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué hay creyentes que dejan de creer cuando les llegan los problemas? ¿Por qué hay creyentes que dejan de congregarse cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problemas en las finanzas, cuando hay problemas aún en el propio ser, aún de creer uno mismo, hermano? Porque llegan tiempos así también. ¿Pero por qué? Si Dios ya nos advirtió, si la Biblia ya nos advirtió, porque desconocemos la Biblia. O sea, en el mundo tendré aflicción, pero confíen en mí. Porque si confían en mí, tendrán paz. ¿Aló? Fíjese bien. Entonces, vemos nosotros que aunque las cosas no sucedan como yo quiera, Jesús es el príncipe de paz.
Isaías 9:6 dice que Él es el príncipe de la paz. Y si lo tenemos a Él, vamos a tener paz. Y si Él nos ha dicho, yo he vencido al mundo, ¿por qué se preocupa? No se aflija, no se turbe vuestro corazón. Ahora, como creyente, nuestro gozo y nuestra paz, fíjese bien, no se basan en hacer, en obtener, sino en creer. Y creer. Usted no necesita hacer para tener paz, hermano. Usted no necesita hacer para tener gozo. Usted necesita creer en Dios. Lo que Él les reclamó cuando habían perdido la paz en la tormenta, les dijo, hombres, ¿por qué no cantaron? No les dijo hombres de poco canto, ¿verdad? No les dijo hombres de poca palabra. ¿Aló? ¿Me entiende? ¿Verdad? No les dijo hombres de poco ayuno. No les dijo así. Hombres de poca. ¿Aló? ¿Qué se necesita ante las situaciones difíciles, hermano? Y fe es creer ciegamente en Dios. ¿Aló? Es creer. Fe es creer. Fe es estar convencido. Fe es la certeza. Fe es la seguridad. Fe es estar la convicción de las cosas que no se ven. ¿Aló? Y entonces el gozo y la paz vienen como resultado de edificar nuestra relación con el Señor. Y entonces experimentamos paz. Cuando creo en el Señor, cuando tengo una relación correcta con Dios, hermano, experimento la paz. Porque en la presencia de Dios, en la presencia del Señor hay paz. Cuando recibo de Él, experimento paz. Por eso cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios, hermano, usted tiene que irse lleno de paz. ¿Verdad? Ay de usted si viene lleno de problemas y se va igual. Pero debería recibir paz en su corazón porque la palabra de Dios nos infunde la paz de Dios. Cuando caminamos en obediencia, la paz de Dios se hace realidad en nuestra vida. El gozo de Dios se hace realidad en nuestra vida. Porque muchos creyentes no viven con gozo y con paz. Aún, hermanos, que van a la presencia de Dios, que van a la iglesia, que reciben supuestamente la palabra, pero la reciben, pero no la ponen en práctica. Porque son dos cosas, fíjense. Hay que habitar en la presencia de Dios. Hay que recibir sus palabras, pero hay que ponerlas en práctica para experimentar el gozo y la paz de Dios. ¿Aló? Tenga cuidado porque se va a encontrar creyente usted que le va a decir, yo fui 5 años a una iglesia, hermano, y me retiré porque no me funcionó. Claro, hermano, claro. No le funcionó porque no lo ponía en práctica lo que ahí le enseñaban. Porque usted, hermano, iba a oír por un oído, pero por el otro le salía. Porque usted iba a oír y usted hacía lo que quería, no lo que la palabra de Dios decía. ¿Aló? ¿Cuántos le alaban todavía? Porque usted iba a la iglesia, hermano, a dormir, pero no iba a escuchar la palabra de Dios. Entonces así no le va a funcionar el evangelio. ¿Verdad? Ayer les contaba ahí un testimonio a los hermanos con los que estábamos arreglando las cosas del sonido. Y les decía, había gente que decía, mire, usted, vea una vez me acuerdo un paciente que le iban a amputar la pierna, hermano, estaba negro todo aquí para abajo, el pie era paciente diabético, hermano. Y entonces le decimos, mire señor, fíjese que hay necesidad de amputarle el pie porque ya está muerto eso, es tejido necrosado ya, y hay que cortarle el pie. No, dijo, yo no me dejo tocar el pie. Pero mire, le va a seguir subiendo la infección y después va a ser más arriba, ¿verdad? Porque esto no va a mejorar, ¿verdad? Y entonces dice, no. Entonces, venían los que estaban encargados de esa área, siempre pasaban la visita en la mañana, ¿verdad? Y decía, bueno, ese paciente, doctor, lo tenemos, ¿verdad? Ya estaba para amputación, pero no quiere dejarse amputar, ¿verdad? No, él dice que no da la autorización para que le corten su piecito. ¿Vale? Está bueno. Mándelo a morir a la casa, que se vaya a morir a la casa. Y así se quedaba ya el señor, vea, bien asustado. Me voy a ir a morir, ¿verdad? Que le digan que se va a ir a morir, vea, me voy a morir. Pues sí, si viene al hospital y no quiere que nosotros lo toquemos, ¿y qué le vamos a hacer nosotros aquí verlo morir? Mejor que se vaya a morir a la casa del sol. Así hay cristianos. Hay cristianos que vienen con la pata podrida y vienen a la iglesia, pero no quieren que les digan nada. No quieren que les aconsejen nada. No quieren que les den el remedio. Ellos quieren seguirse curando ellos solos, con chichipince. Ellos quieren seguir haciendo lo que a ellos les parece.
¿verdad? Y después no solo, con quina, ¿verdad? Y después no solo le cortan la pata, ¿verdad? Perdió toda la vida. ¿Aló, hermano? Así hay creyentes. Y después dicen, es que el pastor, es que la iglesia, es que el evangelio. ¿Aló? ¿Verdad? Entonces yo no le aseguro con que usted esté sentado en una banca que el evangelio le va a funcionar. Si usted no lo practica, ¿y qué le va a funcionar? Si usted hace lo que... Es como la gente que le viene a pedir pastor, ¿qué dice usted, verdad? Ando con esta muchacha, ¿verdad? Y mira, mi hijo no es cristiana, ¿verdad? No te conviene andar. Y a los días lo vemos y anda con la muchacha. Bueno, ¿y para qué me viene a preguntar si va a hacer lo que él quiere? ¿Aló? Así hay creyentes, ¿verdad? Vienen delante de Dios a pedirle la opinión a Dios y hacen lo que quieren. ¿Cómo le va a funcionar así el evangelio, hermano? De la misma manera. Si, ¿verdad? Estamos en la presencia de Dios, venimos a la iglesia, nos gozamos en alabanza, oímos la palabra, hermano, pero no la ponemos en práctica. ¿Cómo se va a manifestar la paz y el gozo de Dios en nuestras vidas? ¿Aló? ¿Cuántos le alaban todavía? Porque, gloria a Dios, el gozo cristiano no nace de la posesión de bienes materiales o de recibir salud, dinero en abundancia, sino que surge al ejercer fe sobre la palabra de Dios escrita y en particular sobre las promesas de Dios. O lo que es lo mismo, hermano, tener comunión con Dios por medio de sus promesas. Usted cree las promesas de Dios. Usted hace realidad las promesas de Dios en su vida cuando pone fe en ellas, hermanos. Pero de lo contrario, esto no le va a funcionar. El evangelio no le va a trabajar a usted. Escúcheme bien. La palabra dice en Romanos capítulo 15, verso 13 que leímos, dice, fíjese, quiero tomar en cuenta esta palabra porque es importante. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis. Esa palabra, abundar. Fíjese bien. Es la palabra, en la versión amplificada en inglés dice overflow, ¿verdad? Es que ¿verdad? Es una vida más que llena, ¿verdad? Lo mismo dice esa versión cuando dice que Él vino para darnos vida y vida abundante. Es una vida a full, es una vida completa, es una vida que está rebosando, es algo que se está rebalsando. Fíjese bien, entonces, para que abundéis, para que estés rebalsando. ¿Aló? ¿Sabe qué significa el verbo? El verbo abundar significa exceder un número o medida fija, estar por encima, estar, ¿verdad? Desbordado. Si Dios dice que quiere que abundemos en esperanza, en gozo y en paz, quiere decir que Él quiere que en esas tres cosas estemos más que abundantes. Que estemos rebalsando, que sobrepasemos la medida de esas cosas. ¿Por qué quiere que sobrepasemos la medida? Porque nos van a sostener en los momentos difíciles. Porque nos van a hacer vencer en las dificultades, hermanos. El objeto o propósito de un hombre muchas veces define su gozo. Y muchos viven y se gozan para lo que viven, hermanos. Pero el creyente se debe de gozar por su propósito. Y el propósito del creyente es vivir para Cristo. Y ese debe ser su gozo. Amén. Ahora, el carnal, hermanos, en cuanto al gozo, el carnal lo mueven tres asuntos. Tres asuntos le promueven el gozo al carnal. Número uno, el honor. Número dos, el dinero. Y número tres, el placer. Tres cosas con las que el carnal, él se siente, ¿verdad? Me honran, me han puesto en alto, me nombraron gerente, me nombraron el jefe de la compañía. Estoy en la lista de Forbes, ¿verdad? De los millonarios más grandes del mundo, ¿verdad? Soy la estrella más premiada de Hollywood. ¿Aló? ¿Sí o no? Me pasaron al frente de la iglesia. Dijeron que yo era el que más diezmaba. Dijeron que yo era el que más ofrendaba. Dijeron que yo era el que más oraba. El pastor me reconoció enfrente de todos. La gente tiene este deseo. El carnal anda buscando que lo reconozcan. Y hay cristianos que se resienten porque no los reconocen. ¿Aló? El honor, ¿verdad? Hay otros que van tras el dinero, ¿verdad? Gracias a Dios los creyentes ya vencieron el amor al dinero.
¿Y cómo sabe, pastor? Bueno, que el creyente que diezma, ese ya no tiene su amor en el dinero, ¿verdad? Porque ese no le duele dar. Pero si usted le duele dar, arrepiéntase, hermano, ¿verdad? Y pídale perdón al Señor. Pero si usted sabe, ¿verdad? Porque con el diezmo demostramos y nuestra ofrenda le demostramos a Dios, yo este dinero, no tengo amor por este dinero es tuyo y te lo doy, Señor. ¿Aló? Ahí hemos vencido, fíjese bien. Pero a muchos los mueve el dinero, la plata, la fama. Ve, usted le queda viendo y tienen el símbolo de dólar en los ojos, hermanos, ¿verdad? Ellos por dinero hacen cualquier ojo, se le venden el alma hasta el mismo diablo. Hay quienes viven para el placer, ¿verdad? Para la música de banda, para andar en los bailes, para andar en los 15 años, en los cumpleaños, ¿verdad? Allá de parranda, de borracho, de aquí para allá, hermano. Ese es el placer para muchos, ¿verdad? Ese es el placer. Mucho rico y famoso vive para viajar. Y anda, ¿verdad? En sus tours. Y anda en sus viajes. Ya fuimos a Europa, ya fuimos a Asia, ya fuimos a África, ya fuimos a Sudamérica. ¿A dónde vamos? Pues que nos busquen un... Y es la nueva moda, que nos busquen un vuelo espacial. Queremos ir al espacio porque ya esta tierra ya la anduvimos de punta a punta como el diablo. ¿Aló? Así es el ser humano. Así es el ser humano. Ya están organizando, ¿verdad? Esta compañía de este tipo que creó la Tesla, ¿verdad? Está organizando viajes al espacio porque los millonarios ya se aburrieron, ya conocieron todo lo de este mundo. Y la gente vive para eso. Pero, hermano, si el gozo de un hombre está en ser honrado, apreciado por sus semejantes, o en poseer y disfrutar de bienes materiales, o el placer temporal de las cosas, ese gozo es carnal. Ese gozo es carnal. ¿Por qué? Porque es producido por las criaturas, no por Dios. El gozo de Dios es eterno. El gozo que produce el ser humano es un gozo temporal. Usted se alegra y le ponen la gran langosta ahí, ¿verdad? Y el gran plato de comida, el gran steak. Y usted, ¿verdad? Se goza usted viendo ese plato, hermano. Pero al ratito, ¿verdad? Ya cuando comió, hermano, hasta siente arrepentimiento porque la panza la siente bien llena. Y ya, como dice la palabra de Dios, va al baño y lo echa ya, ¿verdad? Y ya después se le pasó ese gozo y necesita otro plato para gozarse, otras pupusas ahí, ¿verdad? Unos tacos, porque el gozo de este mundo es temporal. ¿Sí o no? Es temporal. Pero el de Dios no se debe acabar, ¿verdad? El de Dios no se debe acabar, ¿verdad? Gloria a Dios. Aunque a muchos cristianos el gozo se les llega hasta las alabanzas, ¿verdad? Nomás llega la predicación, se les ve el gozo. Fíjese, y hay que preocuparse, ¿verdad? Si eso, mire esto, Salmos capítulo 4, verso 7, gloria a Dios, Salmos 4, 7, alabe a Dios si puede, ¿verdad? Y si tiene gozo todavía, ¿verdad? Gloria a Dios. Salmos capítulo 4, verso 7, mire lo que dice. Gloria a Dios, está bonito este versículo. Se va a alegrar. 4, 7 dice David esto: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando andaban, ¿verdad? Todos borrachos. Porque generalmente el borracho, ¿verdad? Él se anda riendo, ¿verdad? Él se anda riendo. Bueno, a algunos le agarra la llorona, ¿verdad? Cuando anda borracho. Tenía un amigo cuando andábamos en el mundo, ¿verdad? Le decimos, Eric, no lo llevemos. Vos le decía, ¿y por qué? Porque siempre que se pone borracho anda buscando pleito con los que están a la par, ¿verdad? Y nos tocaba sacarlo, ¿verdad? Hasta amarrado, nos tocaba sacarlo al tipo porque era buscar pleito. Y a borracho se le metía un espíritu de Hulk, rompía la camisa y se quería pelear con los que estaban a la par, hermano. ¿Verdad? Qué terrible. Fíjese bien. Pero dice David que este gozo que tú me diste, dice, la alegría que tú me diste es mayor. Por eso allá dice que en todo gozo. En todo gozo. Porque hay gozos, ¿verdad? Y no es que sean malos esos demás gozos, hermano, ¿verdad? Porque usted se puede gozar con sus hijos, usted se puede gozar de andar un carrito bueno, usted se puede gozar de estrenar una ropa, ¿verdad? Son gozos, ¿verdad? Pero el gozo que Dios le da es un gozo que supera a todo lo demás, que sobrepasa a todo demás gozo. Dice él, aquellos se pueden reír, ¿verdad? Y borrachos, pero el siguiente día los quiero ver de la gran cruda que tengan. ¿Aló? Yo recuerdo una de las últimas veces, ¿verdad? Que fui a tomar, hermano, ¿verdad? Estábamos con mi primo, estábamos riéndonos y alegres, ¿verdad? Porque dice aquí que el mosto te produce alegría, ¿verdad? En la mañana, hermano, yo recuerdo, no sé ni cómo llegué a la casa, ¿verdad? Y mi primo en la mañana, ¿verdad? Nos reportamos al taller, ¿verdad? Pues ya como a las 11 de la mañana aparecimos en el taller ¿verdad? Y nos despertamos porque nos llegaron a despertar porque andaban buscando a mi primo.
¿Y por qué andaban buscando a mi primo? Ya salgo a ver qué andaba buscando a mi primo. No, que dice el señor de allá de la calle principal, que dice que le pasaron llevando el muro que tenía de las plantitas allí. El muro de las plantitas, ¿sí? Y dicen que fue un carro café el que se lo pasó llevando. Y vamos viendo los carros y el carro de mi primo, ¿no? Todo el lado de la puerta, todo se lo había. No sintió. Dice que él llegó sanito, bueno, ¿verdad? Y se rascaba la cabeza y decía, ay, pagarle el muro y arreglar el carro. Se le fue el gozo. ¿Aló? Porque esos son los gozos de este mundo, son gozos temporales. Pero el gozo de Dios es un gozo eterno, permanente, que sobrepasa a todo gozo, ¿verdad? Fíjese bien, el gozo cristiano no es un gozo terrenal, es un gozo que viene del cielo. Amén. Fíjese bien, el Dios de esperanza puede hacer, fíjese bien, vea, ya vimos la paz de Dios, que Dios la da, el gozo, lo vemos que es un gozo que sobrepasa a todos los demás gozos. Veamos un poquito sobre la esperanza. El Dios de esperanza puede hacer que el creyente abunde en esperanza. Fíjese bien, ¿cuántas veces te encuentras lleno de esperanza? Fíjese esto es importante. Porque esperanza es una de esas situaciones de emociones o perspectivas con las que vive el creyente, que muchas veces no notamos la presencia, sino que notamos la ausencia. Porque yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted se sintió lleno de esperanza? A lo mejor no se acuerda, pero yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted se sintió de lo más desesperanzado que puede haber sobre esta tierra? ¿Se va a acordar de eso? ¿Se va a acordar de eso? Porque los momentos de más desesperanza nos marcan. Fíjese bien. Es tan importante la esperanza en la vida de una persona que los momentos de desesperanza nos marcan, hermano. ¿Cuándo me he sentido desesperanza? Cuando tú no puedes controlar todo lo que está pasando. De repente un hijo se te enferma, lo llevas al hospital, te hacen firmar una hoja y te dice, lo vamos a operar, pero nosotros no le aseguramos que su hijo va a salir vivo. ¿Y qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer usted si usted ya intentó por tantos medios, ya fue a consejería, fue esto, ya fue lo otro para tratar de salvar su matrimonio? ¿Y usted qué puede hacer? Y se siente usted sin esperanza, con las esperanzas perdidas. ¿Aló? Esos momentos nos marcan. Fíjese bien, por eso, hermanos, la esperanza es tan importante y Dios quiere que sobreabundemos en esperanza. ¿Verdad? Porque la esperanza no es nada más que la seguridad sólida como roca de que lo que Dios ha dicho es verdadero y que sucederá aun cuando no hay nada más para respaldarlo que su palabra. Y usted sabe. Y por eso a nosotros nos tildan de locos. A los creyentes nos tildan de locos. Porque le dicen, ¿y cuál es tu esperanza que ese hombre cambie? ¿Y cuál es tu esperanza que esa mujer cambie? ¿Y cuál es la esperanza que tienes de que ese hijo cambie? Si no se ve nada, si lo que se ve es imposible. Y lo único que te queda para agarrarte es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y tú dices, ¿verdad? No, para lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y te agarras tú de eso y lo comienzas a creer y agarras esperanza en eso. ¿Aló? Cuando tú dices, ¿verdad? Cuando tú dices, cuando por ejemplo, en el caso de mi padre, yo revisaba los pronósticos, ¿verdad? De la enfermedad y decía, bueno, esto es incurable. Esto es incurable y la sobrevida que daban los pronósticos, sacándole los pronósticos, era 2 a 3 meses, 3 meses lo que más viven. Y vivió 1 año. Fíjese bien. ¿Me entiende? Pero nos aferramos a la esperanza. Y cuando ves la causa perdida, lo único que te queda es la esperanza. ¿Esa esperanza en qué? ¿En qué? En sus promesas, hermano. En sus promesas. Y tú dices, y Él te dice, no te dejaré ni te desampararé. Y tú crees eso cuando todos te abandonan, cuando todos te traicionan, cuando verdad, todos te hacen injusticia. Y Él te dice, yo seré tu Jehová Yasidkenu, tu Dios que hace justicia. Y yo me vengaré, y mía es la venganza, y yo le daré su pago. Y te agarras de eso tú. ¿Aló? La esperanza no depende de las circunstancias. Fíjese bien, porque ver no es creer. Ver no es creer, hermanos. Y la esperanza es prometida para los que creen. Tener esperanza es creer. Esperanza es la confianza que abunda como resultado de creerle a Dios. Fíjese bien.
Hay una línea muy fina a veces entre esperanza y creer, y terminan siendo lo mismo, hermano, porque una provoca a la otra. Fíjese bien, pero tenemos que creer para tener esperanzas. Y una vez creamos, vamos a tener esperanza en nuestras vidas. Ahora, si estamos caminando en confianza hoy en nuestra relación con Cristo, en total paz acerca de nuestro presente y de nuestro futuro, entonces estamos llenos de esperanza. Dos cositas: tener una buena relación con Dios y tener paz de mi presente y de mi futuro. Eso me hará llenarme de esperanza. ¿Por qué no se llena de esperanza la gente, hermano? Número uno, no tienen una buena relación con Dios. Y número dos, hermanos, fíjese bien, número dos, están inquietos por su presente o por su futuro. ¿Y por qué se preocupa? No dijo Jesús: no os turbéis, no se turbe vuestro corazón. ¿Aló? ¿Me entiende? Entonces ahí está el problema. Cuando todo parece sin esperanza, cuando toda circunstancia es contraria, entonces la esperanza se aferra de la fe, hermano, y no la suelta. Se agarra de la fe, y lo único que nos queda es agarrarnos de la fe. Y nos agarramos por la fe a la esperanza y no nos soltamos. Y Dios dijo que podía sanar esta enfermedad. Y Dios dijo que podía restaurar y cambiar una persona. Y Dios dijo que podía sacarme de la deuda. Y Dios dijo que podía cambiar a un pecador. Y Dios dijo que podía perdonar todos mis pecados. Y Dios dijo que si me arrepentía, Él me tomaba como su hijo. Y Él dijo que volverá. Y yo le creo que va a venir. ¿Aló? Te agarras. Te agarras. Gloria a Dios. Te agarras. Bendito sea el nombre de Dios. Te agarras de eso y no te vas a soltar. ¿Cuándo? Cuando tienes fe. Pero sin fe. Sin fe, hermano. ¿Aló? Mire esto. Salmo 62, verso 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias a Dios. ¿Verdad? Que vamos estudiando la palabra de Dios. Aunque quizás ha sido uno de los cultos un poco, lo he sentido un poco tedioso, ¿verdad? Los hermanos, muchos me han estado haciendo llamamiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Y me han estado enseñando todos sus rellenos. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya sé cuántas caries tiene esos que estaban bostezando, ¿verdad? Gloria a Dios. Salmo 62, verso 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es. Aló. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está. ¿Y qué? Esperad en Él 2 meses, 3 meses, en todo tiempo, oh pueblos, y derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Cómo se obtiene esperanza? Creyendo en Dios, en nadie más. Porque Dios es el Dios de esperanza. La persona de Jesús, su obra perfecta en la cruz, sus promesas nunca cambian, sus promesas nunca envejecen con el tiempo. Entonces la esperanza viene a ser un ancla para nuestra alma, un ancla segura y firme. Y no importa cómo estén las circunstancias, no importa cómo esté nuestro alrededor, nosotros nunca escucharemos que sus promesas son inseguras. Son como un ancla, hermano. Sus promesas son seguras y firmes. Porque una vez tire el ancla, el barco no se mueve. Una vez tire el ancla, usted no se va a mover, hermano. Una vez usted tire el ancla de la esperanza, nada ni nadie lo moverá de creer. Ahora, permitamos que nuestra esperanza del cielo gobierne nuestros temores de la tierra. Fíjese bien. Permitamos que nuestra esperanza de la vida gobierne el temor a la muerte. Permitamos que nuestra esperanza de un reino gobierne nuestro temor a fracasar. Permitamos que nuestra fuertísima esperanza gobierne toda área de nuestra vida. Fíjese bien. Ahora, donde no hay fe, hermano, y esto lo subrayé yo, donde no hay fe para el futuro, no hay poder para el presente. Se lo voy a repetir. Donde no hay fe para el futuro, no hay poder para el presente, hermano. Porque el que ve un futuro de fracaso, ese ya vive en fracaso. Ese ya está derrotado. Ese ya fue vencido, hermano. Ese ya fue vencido. Se lo repito, donde no hay fe para el futuro, no hay poder para el presente. Y por eso muchos creyentes viven sin poder. Son las personas con una gran fe,
con una gran esperanza en el futuro, las que tienen el poder para emprender grandes cambios y lograr las cosas difíciles. Y no solo las difíciles, sino hasta las imposibles. Fíjese bien. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de esperanza. Y si yo tengo fe para mí, usted dice, pero ¿cómo voy a tener un futuro bueno? Bueno, la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y usted dice, bueno, ¿yo por qué me voy a preocupar por el futuro? De una o de otra manera Dios va a hacer que todo case bien. De una o de otra manera Dios va a salvar a ese hombre. De una u otra manera Dios va a salvar a esa mujer. De una u otra manera Dios va a salvar a ese hijo. De una u otra manera Dios va a cambiar mi futuro. De una u otra manera Dios va a proveer un trabajo. De una u otra manera yo voy a pagar mis deudas. De una u otra manera Dios me va a hacer salir de esta enfermedad. De una u otra manera yo no voy a dejar de caminar con Él. ¿Aló? Porque yo le voy a decir algo y yo lo pensé. ¿Cuántos de nosotros antes de venir al evangelio, lo primero que pensábamos, híjole, pero si yo busco de Dios, ¿cómo voy a perseverar yo? Si lo primero que poníamos a pensar, y por eso mucha gente no acepta a Cristo en Jesús en su corazón y no quieren pasar a aceptar a Cristo Jesús, porque lo primero que piensan es, ¿y yo cómo voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a dejar las malas palabras? ¿Cómo voy a dejar el vicio? ¿Cómo voy a dejar esa amante? ¿Cómo voy a dejar la mentira? ¿Cómo voy a dejar el chisme? Claro, usted ya está viendo un futuro fracasado. ¿Aló? Pero ¿cuándo pasa usted? ¿Cuándo pasó a aceptar usted a Jesús en su corazón? Cuando usted dijo, en el nombre de Cristo Jesús, yo voy a vencer este vicio. Yo voy a dejar esa relación que no es correcta. Yo voy a dejar la mentira. Yo voy a dejar el chisme. Yo puedo, con Cristo Jesús, yo lo puedo. Entonces usted dice, sí puedo. Amén, sí puedo. ¿Me entiende? Pero son las personas que se atreven a creerle en esa esperanza hacia el futuro, que Dios puede hacer algo en sus vidas. Ahora, si le quitas la seguridad del mañana a las personas, incluso van a perder el deseo de vivir. ¿Por qué se mata a una persona? Exacto. Por eso se quitan la vida a las personas. Yo recuerdo un caso de una muchacha que vimos en la emergencia del hospital y ya se había puesto y llegó con el socón aquí en el cuello, hermano. Pero a último momento se arrepintió. Y le digo yo, ¿y por qué te querías quitar la vida? Porque no le encuentro sentido a la vida. Me dejó mi novio. ¿Aló? ¿Me entiendes? Una persona, hermano, ¿cómo? O sea, otro viéndolo de otra perspectiva. En el caso mío, yo decía, ¿cómo alguien se puede matar porque otro la dejó? Pero para ella se había acabado el futuro. No había esperanza de que otro macaco le hiciera caso. ¿Me entiende? No había esperanza de que otro muchacho le hiciera caso, de que otro muchacho se le declarara. Es que yo quiero mucho al Brian, ¿verdad? Y la muchacha lloraba por el tipo. Hermano, exacto, cuando se pierde la esperanza, hermano, se pierden las ganas de vivir en el presente. Quita la esperanza a la gente y la gente quedará avergonzada. Ahora, ciertas bendiciones están delante de nosotros, hermano, y no puede suceder nada, ni nadie que las pueda cancelar, ni que las pueda quitar, ni importa las circunstancias que vengan, porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios. Escúcheme bien, y en eso debemos sentir seguridad, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y nuestro futuro, ¿cómo es brillante? Mi futuro es brillante, dice un creyente. Oh, los creyentes son positivos. Los creyentes, piensan mucho, muy positivo. No pensamos positivo porque nos agarramos de algo real y son las promesas de Dios. Él no ha fallado. Él no le ha fallado a otras personas y no me va a fallar a mí. ¿Aló? Por eso la esperanza del creyente nunca es débil, porque es fuerte, así como nuestra fe debe ser fuerte, hermanos. Porque usted de qué se agarra para creer. Número uno, en la palabra de Dios. Número dos, tantos ejemplos en la Biblia de personas que le creyeron a Dios y Dios actuó. Y tantas personas que están sentadas ahí a la par de usted que le creyeron a Dios y Dios actuó en sus vidas. Entonces usted puede creer. Aló. Si a otros le funcionó, yo le digo a toda persona que esté en este lugar, si a otros le funcionó, ¿por qué no le puede funcionar a usted? Aló. ¿Sí o no? ¿Me entiende? Por eso son importantes los testimonios. Porque si a otro le funcionó, le puede funcionar a usted. Y el evangelio funciona, hermano. El evangelio funciona. Escúcheme bien. Y Dios quiere, aleluya, que vivamos llenos, abundantes en esperanza. Porque Él sabe que si tenemos esperanza, no nos vamos a desanimar. No vamos a tener cristianos achicopalados.
No vamos a tener cristianos, hermanos, con cara de papaturro, ¿verdad? No vamos a tener cristianos, hermanos, que cuiten, que renuncien, que se vayan, que se alejen, que se aparten. Vamos a tener creyentes perseverantes, seguros, confiados, que Dios puede cambiar las vidas. Póngase de pie. Gloria a Dios.